Dicen que Madrid nunca duerme, pero hay lugares donde el insomnio no es una elección. Lugares que parecen olvidados por el tiempo, donde las paredes susurran secretos y las sombras juegan a su antojo. Esta es la historia de un piso maldito, de una muñeca que no es solo un objeto, y de un inquilino que descubrió, demasiado tarde, que algunos juegos no tienen final. Bienvenidos a Miedos Nocturnos. Apaga la luz y escucha con atención, porque hay cosas que solo se mueven cuando no las ves. Dicen que los muertos no pueden regresar, pero yo sé la verdad. La descubrí hace 6 meses cuando los golpes en la pared comenzaron y esos ojos de porcelana me observaban en la oscuridad. Ahora ya es demasiado tarde para marcharme. Estoy atrapado aquí, como todos los inquilinos anteriores, porque cuando aceptas sus regalos, te conviertes en parte de su juego eterno. Sigo despierto a las 3 de la madrugada, sentado en el rincón más alejado de mi habitación, con la espalda contra la pared y los ojos fijos en esa maldita muñeca. Sus ojos de cristal brillan en la penumbra como si absorbieran la escasa luz que se filtra por la ventana. Ya no intento escapar. Ya no hay forma de hacerlo. Todo comenzó hace apenas 6 meses cuando me mudé a este edificio en el centro de Madrid. Encontrar un piso a precio razonable en esta ciudad es casi un milagro, así que cuando vi el anuncio de este apartamento no lo pensé 2 veces. El casero me explicó que la anterior inquilina, una anciana que había vivido allí durante décadas, había fallecido recientemente. Muerte natural, dijo con una sonrisa forzada que debería haberme alertado. No me dijo que era la 5ª inquilina que moría en circunstancias extrañas en los últimos 20 años. Firmé el contrato ese mismo día. La primera noche sentí una opresión en el pecho mientras dormía, como si alguien se hubiera sentado sobre mí. Me desperté jadeando, empapado en sudor, con la certeza de que había alguien más en la habitación. Pero estaba solo. Al menos, eso creía. Fue al tercer día cuando todo se precipitó. Regresaba del trabajo cuando noté algo apoyado contra mi puerta. Al principio pensé que sería algún paquete o publicidad, pero al acercarme vi que era una muñeca de porcelana. Una de esas antiguas, con vestido de encaje amarillento, pelo rubio natural y mejillas sonrosadas. Sus pequeñas manos de porcelana sostenían un papel doblado. Cuídala como ella me cuidó a mí. Eso era todo lo que decía la nota, escrita con una caligrafía temblorosa que delataba una mano anciana. Miré a ambos lados del pasillo, pero estaba completamente vacío. Tomé la muñeca con cierta repugnancia. Nunca me han gustado esos juguetes antiguos con sus miradas fijas, y la metí en casa sin saber que acababa de sellar mi destino. La dejé sobre la mesa del salón mientras preparaba la cena. Al volver, me pareció que había cambiado ligeramente de posición. Me froté los ojos, convenciéndome de que era mi imaginación. Esa noche, mientras intentaba dormir, comenzaron los golpes en la pared que compartía con el piso contiguo. No eran golpes aleatorios, era un patrón. 3 golpes rápidos, una pausa, 3 golpes rápidos. Toc, 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 pausa. Toc, toc, toc. Recordé entonces que el casero había mencionado que el piso de al lado estaba vacío. Era de la misma anciana, me había explicado. Tenía los 2 pisos comunicados, pero ahora están separados de nuevo. Lo que no mencionó fue que la puerta de comunicación seguía allí, tapiada bajo una fina capa de yeso. Me levanté y encendí todas las luces. El silencio volvió a apoderarse del piso, pero sentía una presencia, como si alguien me observara desde cada rincón oscuro. Regresé a la cama y me cubrí con las sábanas, como un niño asustado. Cuando finalmente me venció el sueño, soñé con una niña pálida de ojos hundidos que me susurraba al oído: «Ahora eres mío». Al día siguiente, en el ascensor, coincidí con una mujer de mediana edad que vivía en el tercero. Le pregunté por la anterior inquilina. «Doña Carmen, sí.
Una pena, llevaba toda la vida aquí, me dijo con expresión nostálgica. Tenía 2 pisos porque uno era para su hija. ¿Su hija vivía con ella?, pregunté con curiosidad. La mujer me miró con extrañeza. No, claro que no. Su hija murió hace muchos años, cuando era pequeña. Un accidente terrible. Hizo una pausa antes de añadir. Dicen que se cayó por las escaleras, pero yo siempre pensé que había algo más en esa historia. La niña tenía problemas. ¿Problemas?, insistí. Mentales, susurró, como si alguien pudiera oírnos. Doña Carmen nunca hablaba de ello, pero los vecinos más antiguos cuentan que la niña era violenta, especialmente con sus muñecas. Las destrozaba y luego decía que habían sido ellas. Un escalofrío me recorrió la espalda. Lo más extraño, continuó la mujer bajando aún más la voz, es que después de la muerte de la niña, doña Carmen comenzó a coleccionar muñecas, decenas de ellas. Las trataba como si estuvieran vivas, les hablaba, las bañaba, las peinaba. Decía que su hija se lo pedía en sueños. Esa tarde, al volver a casa, miré la muñeca con otros ojos. Su rostro de porcelana, con esos labios pintados en una sonrisa perpetua, me pareció ahora siniestro. Pero lo más perturbador era la sensación de que la muñeca me había estado observando todo el día, esperando mi regreso. La cogí para examinarla y noté algo que me paralizó. En el interior de su vestido había manchas oscuras, como viejas salpicaduras de sangre seca. En la parte posterior de su cabeza, casi oculto por el pelo, había un nombre grabado: María. Pero alguien había raspado parte del nombre, convirtiendo la R en una L. Malía. Esa noche los golpes volvieron, esta vez más insistentes. Toc, toc, toc. Siempre 3, siempre en la misma pared, siempre a la misma hora, las 2:12 de la madrugada. La hora exacta de la muerte de María, como descubriría después. Me levanté de la cama y encendí todas las luces del piso. Fue entonces cuando noté que la muñeca ya no estaba sobre la mesa donde la había dejado. La encontré en el suelo, frente a la pared de donde provenían los golpes, sentada con las piernas extendidas como si la hubieran colocado allí para jugar. Pero lo más perturbador no era su posición, sino su rostro. Donde antes había una sonrisa pintada, ahora parecía haber una mueca de odio. El corazón me dio un vuelco. Estaba seguro de haberla dejado en la mesa. La recogí con manos temblorosas y la encerré en el armario de mi habitación, cerrando la puerta con llave. Me costó volver a dormirme, pero finalmente el cansancio me venció. Me desperté sobresaltado por un dolor agudo en el muslo. La habitación estaba a oscuras, pero podía sentir una presencia. Algo se movía sobre mi cama. Encendí la lámpara de la mesilla y ahogué un grito. La muñeca estaba sobre mí, con un cuchillo de cocina clavado en mi pierna. Sus ojos vidriosos me miraban fijamente, y su boca, que juraría que antes era de porcelana pintada, se movió ligeramente mientras escuchaba un susurro. Los niños malos deben ser castigados. Grité y me aparté, arrancándome el cuchillo de la pierna. La sangre brotaba de la herida empapando las sábanas. Saltando de la cama, corrí hasta la puerta, pero estaba cerrada. La manija giraba, pero era como si algo al otro lado la sujetara con fuerza. Golpeé la puerta, gritando por ayuda, pero solo me respondió el eco en el pasillo vacío. Cuando me volví, la muñeca ya no estaba en la cama. Pasé el resto de la noche encerrado en el baño, con la herida vendada con toallas y el cuchillo ensangrentado en mi mano. Con las primeras luces del alba, la puerta del piso se desbloqueó sola. Salí cojeando, metí la muñeca en una bolsa de plástico y conduje hasta un vertedero a las afueras. La arrojé al fondo de un contenedor y la cubrí con escombros. Luego fui al hospital, donde me pusieron 10 puntos en la herida y me preguntaron
con miradas suspicaces, cómo me había lesionado. Pero al volver a casa esa noche, la encontré de nuevo frente a mi puerta. Esta vez no había nota, pero su vestido estaba manchado con tierra y escombros, como si hubiera excavado para salir del vertedero. Y en sus manos de porcelana, en sus manos sostenía un mechón de pelo que reconocí como mío. Me había estado observando, incluso mientras dormía. La recogí y entré en el piso. Ya no podía negar que algo monstruoso estaba ocurriendo. Me senté frente a la muñeca y la observé con una mezcla de terror y fascinación mórbida. Fue entonces cuando noté algo en su cuello, una pequeña llave colgada de un cordel. Movido por un impulso que no podía explicar, tomé la llave. Parecía antigua, de bronce, con un diseño ornamentado. Recordé entonces la puerta tapiada entre los dos pisos. ¿Sería posible? Armándome de valor, busqué la puerta en la pared de donde provenían los golpes. Estaba oculta tras un armario que moví con dificultad. Efectivamente, había una puerta tapiada con una fina capa de yeso. Con un martillo, comencé a golpear el yeso hasta que se desprendió, revelando una vieja puerta de madera con una cerradura antigua. La llave encajó perfectamente. Al abrir la puerta, un hedor a humedad y podredumbre me golpeó. Era una habitación infantil, conservada como un santuario macabro. Las paredes estaban cubiertas con dibujos perturbadores, figuras humanas sin rostro, casas en llamas, muñecas con cuchillos. Y sobre la cama había al menos una docena de muñecas, todas idénticas a la que había encontrado en mi puerta, todas con el mismo vestido, el mismo rostro de porcelana, el mismo nombre grabado y luego alterado: Malía. En una de las paredes había una frase escrita con lo que parecía sangre seca: los niños malos deben ser castigados. Retrocedí horrorizado, pero la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Y entonces escuché la voz, una voz infantil pero distorsionada, como si hablara a través de agua. Has venido a jugar conmigo, como todos los demás. Me giré y la vi. No era una niña, no realmente. Era una sombra con forma de niña, una oscuridad densa con ojos brillantes. Y a su lado, flotando ligeramente, estaba la muñeca que había intentado destruir. María, dije con voz temblorosa, ¿qué quieres de mí? La figura soltó una risa aguda como cristales rompiéndose. No soy María. María era débil. María era buena. Yo soy Malía. Y quiero jugar contigo, como jugué con mamá y con todos los que han vivido aquí. Comencé a comprender el horror de mi situación. No era el fantasma de una niña inocente. Era algo más oscuro, algo que quizás nunca había sido humano del todo. Los vecinos te mintieron, continuó la voz. Yo no me caí por las escaleras. Mamá me empujó porque descubrió lo que hacía con los gatos del vecindario. Pero volví y la castigué, como castigué a todos los que vinieron después. Me mostró entonces visiones de los anteriores inquilinos, cada uno más aterrador que el anterior. Suicidios, accidentes, mutilaciones. Y en cada escena, la muñeca estaba presente, observando con sus ojos vidriosos. Ahora es tu turno de jugar, dijo la sombra, acercándose. Puedes ser Malía o puedes ser el juguete. Tú eliges. Intenté escapar, golpeando la puerta, arañando las paredes, pero no había salida. La habitación parecía expandirse y contraerse, como si respirara. Las muñecas sobre la cama comenzaron a moverse, sus cabezas girando para observarme. Todos eligen ser el juguete, dijo la sombra con decepción fingida. Pero tú podrías ser diferente, podrías ser como yo. Me ofreció entonces un cuchillo oxidado, el mismo que había encontrado clavado en mi pierna. Solo tienes que darme algo a cambio, algo pequeño, un sacrificio.
No recuerdo haber tomado el cuchillo. No recuerdo haber hecho el corte. Solo recuerdo el dolor y la sangre y la risa de la sombra mientras tomaba algo de mí. Algo que ya no podré recuperar. Han pasado 6 meses desde entonces. Sigo viviendo en el piso, pero ya no soy el mismo. La puerta entre los 2 apartamentos permanece abierta y a veces me encuentro vagando por la habitación de María. No, de Malía, sin recordar cómo llegué allí. La muñeca ahora me sigue a todas partes. Los vecinos me miran con recelo cuando me ven hablando con ella en el ascensor. El casero ha intentado desalojarme, pero Malía se ha encargado de él, como se encarga de cualquiera que intente separarnos. Por las noches, cuando los golpes en la pared comienzan, ya no tengo miedo. Respondo con mis propios golpes. Y cuando escucho la risa infantil al otro lado, me uno a ella, porque ahora entiendo el juego. Y pronto, muy pronto, será el momento de invitar a alguien más a jugar. Ayer coloqué un anuncio para alquilar el piso contiguo. Precio muy razonable, condiciones inmejorables. Ya tenemos 5 interesados, y Malía está deseando conocerles.